¿Alguna vez has sentido que ya no tienes fuerzas para seguir y te has preguntado si Dios realmente te está viendo en medio de tu dolor? ¿Y si te dijera que hay historias ocultas en la Biblia que han sacado del abismo a hombres y mujeres rotos? Historias que podrían ser la señal divina que tú estabas esperando para comenzar a sanar tu alma. Sí, hay relatos en la palabra de Dios que no solo han conmovido corazones, sino que han levantado vidas enteras que ya se creían perdidas. Y hoy podrías estar a punto de descubrir uno de esos mensajes escondidos que el Espíritu Santo ha reservado solo para ti. Este no es un video más. Este es un viaje espiritual donde paso a paso te voy a llevar por 8 historias bíblicas profundamente humanas que están transformando la vida de creyentes sumidos en la tristeza, la soledad y el cansancio emocional. No son fábulas antiguas, son llaves espirituales, puertas que se abren en medio de la oscuridad. Déjame hacerte una pregunta que quizás nunca te hiciste. ¿Y si la depresión no es el final, sino el principio de un encuentro real con Dios? ¿Qué tal si lo que estás viviendo ahora es el preludio de una restauración tan poderosa que un día mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no soltarme cuando yo mismo me solté? Estas historias no solo relatan victorias, sino procesos oscuros, noches largas, lágrimas escondidas. En cada historia hay un eco de tu dolor, pero también una promesa de esperanza, porque en cada página de la Biblia hay un susurro del cielo que te dice: yo sigo aquí, no te has rendido, porque yo no me he rendido contigo. Y en los próximos minutos, si te quedas conmigo hasta el final, voy a mostrarte cómo estos relatos pueden convertirse en tu medicina espiritual, cómo sus enseñanzas pueden ayudarte a entender tu dolor, a resignificar tus heridas y, lo más importante, a recobrar la esperanza. Escucha esto. Hay un secreto escondido en la penúltima enseñanza que puede contener la llave para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida, algo que quizás no sabías que existía, algo que cambiará la forma en que ves la depresión y a ti mismo. Pero antes de comenzar este estudio bíblico, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. No solo como una expresión, sino como una declaración espiritual de que estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Y si todavía no lo has hecho, dale me gusta a este video. No lo haces por mí, sino porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje de restauración le llegue a más personas que hoy están al borde de la desesperación. Estás siendo parte activa de esta misión divina. Suscribirte a este canal es más que un clic, es un compromiso. Este canal se ha convertido en una iglesia digital para muchos que no tienen una congregación física, para almas que necesitan ser alimentadas, para creyentes que claman en silencio por una señal. Haz parte de esta comunidad. Sé uno de los que llevan la luz a otros. Y antes de seguir, respóndete esto en tu interior. Estoy dispuesto a dejar que Dios me hable hoy, incluso si duele, porque a veces Dios nos sana, hiriéndonos primero con la verdad. Hoy comenzamos un estudio como ningún otro, una revelación profunda que va directo al alma. Quédate hasta el final y deja que el Espíritu te muestre lo que quizás nunca habías visto en las páginas de la Biblia. Vamos a comenzar. Elías no fue cualquier profeta. Fue un hombre usado por Dios de forma sobrenatural. Hizo caer fuego del cielo, desafió reyes, se enfrentó a falsos profetas y ganó. Pero en 1 Reyes 19:4, después de una de sus más grandes victorias espirituales, lo encontramos derrumbado, solo, escondido en el desierto y diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Sí,
Elías, el hombre de fuego, el guerrero de Dios, estaba deprimido, exhausto, al límite, y este momento nos revela una verdad profunda. Hasta los más fuertes, los más espirituales, pueden quebrarse. Pero también nos muestra algo más. Dios no abandona a los suyos cuando caen. Mira bien esta escena. Elías, tirado bajo un enebro, deseando morir. ¿Te suena familiar? Quizás tú también has tenido ese día oscuro, ese rincón donde solo quieres dormir para siempre, desaparecer, silenciar el dolor, donde la fe parece haber sido devorada por el cansancio del alma. Pero aquí es donde la historia cambia. Dios no lo reprende, no lo condena, no le exige más, le envía un ángel, le da pan, le da agua y le deja dormir. A veces creemos que para salir de la depresión necesitamos orar más, ayunar más, ser más fuertes. Pero en este relato vemos que Dios empieza el proceso de sanidad con compasión, descanso y alimento. Porque Dios no está esperando que te levantes con tus propias fuerzas. Él sabe que no puedes. Y por eso se acerca, por eso te alimenta, por eso te toca cuando ya no puedes más. Hay algo conmovedor aquí. Elías no fue sanado de inmediato. Dios no le gritó: «Levántate, eres mi profeta». No, le permitió estar acostado. Le alimentó 2 veces, le dejó espacio. ¿No es eso lo que a veces más necesitamos? No una solución, sino compañía. No una prédica, sino presencia. Dios no se alejó del profeta roto. Lo siguió acompañando en su proceso, y después lo llevó al monte Horeb, donde le habló no en un terremoto ni en fuego, sino en un silbo apacible y delicado. ¿Lo ves? Dios también sabe susurrar a los corazones quebrantados. Y esto te incluye a ti. Si estás en un momento como el de Elías, no estás fuera del alcance de Dios. Estás en el punto exacto donde Él quiere tratar contigo con ternura. No para exigirte, sino para sostenerte. Quizás no te sientas útil, ni fuerte, ni digno, pero Dios no te está midiendo por lo que sientes, sino por lo que Él ha depositado dentro de ti. Tu depresión no lo asusta, tu silencio no lo aleja, tu fragilidad no cancela tu propósito. La historia de Elías nos enseña que la depresión no es sinónimo de falta de fe. Es una batalla espiritual, emocional y humana. Y Dios no huye de esas batallas. Él se mete contigo en la cueva, se sienta bajo el árbol, te alimenta con pan del cielo, y cuando llega el momento, te habla. Por eso, esta historia ha sanado a tantos, porque nos devuelve la imagen de un Dios que no exige explicaciones, sino que extiende su mano. Un Dios que no acelera procesos, sino que acompaña cada paso. Elías salió del desierto, volvió a caminar, volvió a oír la voz de Dios. Y tú también puedes, porque si Dios no abandonó a Elías en su noche oscura, tampoco te abandonará a ti. Hay escenas en la Biblia que no solo impresionan por su dramatismo, sino que hablan directamente al alma de quien ya no siente nada. Y una de las más impactantes es la que encontramos en Ezequiel 37, 1-14, donde el profeta es llevado por el Espíritu al corazón de un valle lleno de huesos secos, no esqueletos, no cadáveres recientes, no cuerpos dormidos, huesos secos, sin vida, sin carne, sin esperanza. Y es aquí donde Dios le hace una pregunta que atraviesa siglos y toca tu corazón hoy. ¿Vivirán estos huesos? ¿Puedes sentir el eco de esa pregunta dentro de ti? ¿Puede volver a vivir un corazón que ya no cree? ¿Puede volver la risa después de años de oscuridad? ¿Puede haber esperanza donde solo hay sequedad emocional, agotamiento, desesperanza? El valle no es una metáfora lejana. Es tu alma cuando siente que nada tiene sentido. Es ese momento en que miras tu interior y no ves más que fragmentos de lo que alguna vez fuiste.
Un alma quebrada, sin fuerzas, sin rumbo, como huesos dispersos que alguna vez formaron una estructura. Y justo ahí, en medio del paisaje más muerto de todos, Dios le da una orden a Ezequiel que parece absurda. Profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¡Qué locura! Hablarle a lo muerto, predicarle a lo que no tiene oídos. Pero aquí está el secreto. La palabra de Dios tiene poder para reanimar lo que el mundo ya ha enterrado. Tu alma no está tan lejos, tu fe no está tan rota, tu propósito no está tan muerto. Cuando Dios habla, hasta los huesos secos comienzan a temblar. Y así sucedió. Dice la Escritura que hubo un ruido, un estremecimiento, y los huesos comenzaron a juntarse, pero aún no había vida. Eso también nos enseña algo. La restauración emocional no siempre es inmediata. Primero se reconstruye lo que está desordenado. Luego viene la carne, luego la piel, y por último, el aliento. Dios trabaja por etapas. No esperes una sanidad de un día a otro. Tal vez hoy solo sientas un pequeño ruido en tu interior, una mínima vibración, pero eso es suficiente para que sepas, Dios está empezando algo nuevo. Y cuando el Espíritu sopló sobre aquellos cuerpos ya restaurados, se levantó un ejército grande en extremo, un ejército que antes era polvo, un ejército que antes era olvido, un ejército como tú, que quizás vienes de noches en que ni siquiera pudiste orar, de días en que solo sobreviviste, de pensamientos que nadie conoce. Y si tu depresión no es el fin, sino el valle desde donde Dios va a levantarte como un testimonio viviente de su poder. Y si el dolor que has vivido te está capacitando para hablarle un día a otros huesos secos, el valle de huesos secos no fue el fin de la historia. Fue el principio de una resurrección colectiva. No estás solo, y no estás sin propósito. Dios no está ignorando tu dolor. Está a punto de hablarle a tu alma, y cuando Él hable, tus huesos volverán a moverse. Hay pocas historias en la Biblia que retraten con tanta crudeza el dolor humano como la historia de Job. Y es que Job no fue simplemente probado, fue despojado, perdió sus bienes, sus hijos, su salud, y con ellos toda razón aparente para seguir creyendo. En Job 3:11, el clamor desgarrador de su alma rompe el silencio. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job, el hombre justo, el fiel siervo, llega a un punto de oscuridad tan profundo que maldice el día en que nació. ¿Te das cuenta? La depresión no discrimina. Puede tocar al íntegro, al justo, al que ora, al que diezma, al que no se aparta, porque no siempre es castigo. Muchas veces es parte del misterio del trato divino. Job no entiende lo que pasa. Sus amigos no lo entienden. Su esposa lo empuja al abandono, y aún así Job no deja de hablar con Dios, no deja de derramar su alma, no deja de clamar. Aunque sus palabras estén llenas de angustia, Job se mantiene en diálogo con el cielo. Y aquí está una clave espiritual. La depresión no se vence con negación, sino con sinceridad. Job no escondió su tristeza, la gritó, la lloró, la confrontó. Y eso fue precisamente lo que lo mantuvo en contacto con Dios. Dios no se ofende con tus lágrimas, ni con tus preguntas, ni con tu dolor. Él se queda contigo, aun cuando no entiendes nada. Hay algo profundamente consolador en saber que Dios no le explicó a Job el porqué de su dolor, pero sí se reveló a él en medio del dolor. Porque a veces no necesitamos razones, necesitamos presencia. Y lo más impactante es lo que ocurre al final. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Dios restauró su vida, no porque Job lo entendiera todo, sino porque se mantuvo buscando, hablando, clamando,
aún desde la oscuridad. La restauración no llegó como premio, sino como una respuesta a la permanencia. Job fue fiel no solo en la bonanza, sino en la ruina, no solo en la alabanza, sino en el llanto. Y aquí hay una promesa viva para ti. Dios puede bendecir tu postrer estado más que el primero. Puede devolverte la risa, los sueños, el gozo, la paz, tal vez no como antes, sino mejor, más profundo, más sólido, más tuyo. El proceso de Job fue duro, humano, desesperante, pero terminó con restauración, no solo material, sino emocional y espiritual. Y así como lo hizo con él, Dios también puede escribir un nuevo capítulo para ti. Hoy puedes estar cubierto de ceniza, pero el mismo Dios que sostuvo a Job también tiene la última palabra sobre tu vida. Hay dolores que no se ven a simple vista, que no dejan moretones físicos, pero hieren el alma profundamente. Así era el dolor de Ana, la mujer estéril, silenciosa, llorosa, incomprendida. Su historia se encuentra en 1 Samuel 1, y aunque es breve, encierra una de las escenas más profundas de esperanza para quienes han tocado fondo en el alma. Ana no tenía hijos, y en aquella época eso no era solo un asunto personal o familiar, era una marca de humillación, una carga social, un estigma que gritaba que algo estaba mal contigo. Y para empeorar, tenía a Penina, su rival, que la irritaba, la provocaba, la menospreciaba todos los años. El texto dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. ¿Te identificas? ¿Has sentido que mientras tú sufres en silencio, hay personas que se burlan de tu proceso? ¿Has tenido que fingir una sonrisa en la mesa mientras tu alma se derrumba en el baño? Ana conoce ese tipo de dolor, el que no se ve pero arde como fuego lento por dentro. Y lo más impactante es lo que hace: no explota, no responde, no huye. Va al templo, entra en la presencia de Dios y llora amargamente, llora con toda su alma, clama, suplica, hace votos y abre el corazón. El sacerdote Elí, al verla tan quebrada, cree que está ebria. Y aquí hay otro detalle que toca profundo. Muchas veces, quienes no han pasado por tu tipo de dolor no sabrán interpretar tu llanto. Pero Ana, con una serenidad inspiradora, responde: No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. ¿Qué poder hay en esa frase? He derramado mi alma delante de Jehová. Aquí está una de las mayores verdades para quienes están luchando con la tristeza profunda o la depresión. No necesitas oraciones elocuentes. No necesitas una fe perfecta. Solo necesitas derramar tu alma, tal como está, con lo que haya, con lo poco que quede, con las palabras torpes y las lágrimas mudas. Y fue en ese acto íntimo y desgarrador que el cielo se movió. Dios escuchó. Elí profetizó paz, y Ana se levantó, comió, y no estuvo más triste. Eso es lo asombroso. La promesa aún no se había cumplido, pero la paz ya había llegado. Porque cuando uno se encuentra de verdad con Dios, el milagro interior siempre antecede al exterior. Poco tiempo después nació Samuel, un hijo esperado, un fruto de lágrimas, una vida nueva que surgió de las ruinas emocionales de una mujer humillada. Y tú también, como Ana, puedes generar vida desde tu dolor. Tu clamor puede abrir los cielos. Tu tristeza no es inútil. Tu oración silenciosa puede estar moviendo el corazón de Dios en este mismo instante. Hoy puedes estar como Ana, llorando en un rincón, malinterpretado, en silencio, pero si derramas tu alma delante del Señor, mañana podrías estar abrazando una promesa que cambiará tu historia para siempre. Hay una idea equivocada que muchos cristianos han adoptado, sin siquiera notarlo, que los siervos poderosos, los ungidos, los profetas de fuego, nunca se deprimen.
Pero la Biblia nos rompe ese mito de manera directa, mostrándonos al mismísimo profeta Elías deseando morirse. Sí, Elías, el mismo que había hecho descender fuego del cielo, que había derrotado a los profetas de Baal, que había sido usado por Dios con poder extraordinario. Ahora está escondido en el desierto, sentado bajo una retama, diciendo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Primero Reyes 19:4. Y esa escena es brutalmente honesta, porque a veces, después de una gran victoria, viene un gran vacío, porque no siempre el desgaste emocional viene del fracaso. A veces viene de haberlo dado todo y no ver el cambio que esperabas. Jezabel, la reina malvada, lo había amenazado. Y Elías, que enfrentó a cientos de falsos profetas, tiembla ante la amenaza de una sola mujer. Corre, huye, se aísla, y en ese rincón del desierto se desploma. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que no puedes más? ¿Has querido rendirte aunque sabes que Dios te ha usado? ¿Has tenido días donde clamas: «Señor, ya no quiero seguir»? Entonces puedes entender el corazón de Elías. Pero lo más hermoso viene después. Dios no lo regaña, no le dice: «¿Dónde está tu fe?». No lo avergüenza por sentirse así. Dios le envía un ángel, y el ángel no le da un sermón, no le cita versículos, no lo acusa. El ángel le toca y le dice: «Levántate y come». Y le prepara una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua, alimento caliente. Agua y fresca, reposo, cuidado, silencio. Eso fue lo primero que Dios le dio. Antes que visión, comida. Antes que propósito, descanso. Porque a veces la sanidad emocional empieza con una pausa, con dejar de correr, con dormir, con nutrirte, con dejar que Dios te sirva. Sí, leíste bien. Dios sirve a los quebrantados. Después, cuando Elías come y duerme, el ángel vuelve y le repite: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primero Reyes 19:7. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no ha terminado contigo, que aunque estés agotado, hundido, sin fuerzas, aún hay camino por delante. Hay propósito, hay destino, hay razones para seguir. Elías se levantó, fortalecido por ese alimento, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí, en una cueva, tuvo un encuentro con la voz divina, no en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Ese susurro fue suficiente para recordarle quién era. No todo está perdido, no estás solo. Dios aún te habla. Y si hoy estás bajo tu propia retama, deseando que todo acabe, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo, y si te quedas quieto lo suficiente, vas a sentirlo venir, con alimento, con descanso, con palabra, con dirección. No te bajes del camino, no te entierres vivo, no sueltes tu llamado. Si Dios no te ha quitado el aliento, es porque aún hay palabras que tienes que declarar. Muchos conocen a David como el matador de gigantes, el rey de Israel, el guerrero valiente, pero pocos conocen al David quebrado, el que lloraba en su cama, el que sentía que sus huesos se derretían por dentro, el que se hundía en tristeza sin entender cómo salir. David no solo fue un adorador, fue un hombre profundamente emocional, introspectivo y muchas veces atacado por la tristeza y la culpa. En los Salmos dejó plasmado su mundo interior, y muchos de ellos son el retrato perfecto de lo que hoy llamamos depresión. Mira cómo comienza el Salmo 6:7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. ¿Te parece exagerado? ¿O tal vez te resulta familiar? David lo tenía todo: posición, talento, promesas, pero aún así hubo temporadas donde su alma se hundía,
donde no podía dormir, donde su mente lo atacaba, donde la tristeza no se iba. Y lo más impactante es que a pesar de ese dolor, David seguía escribiendo, seguía orando, seguía cantando. ¿Por qué? Porque entendía que el alma rota no es excusa para alejarse de Dios, sino motivo para acercarse más. Él escribió en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. David hablaba consigo mismo, se animaba, se confrontaba. Él entendía que su alma tenía batallas, pero también sabía que su alma tenía memoria. Sabía que el mismo Dios que lo había librado antes podía volver a levantarlo. No minimizaba su dolor. No se escondía detrás de una fe falsa. David era real, crudo, auténtico, y precisamente por eso Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Porque Dios no busca perfección emocional. Dios no se impresiona por máscaras. Él ama a quienes, aun en su tristeza, no dejan de clamar. El Salmo 13 es uno de los más impactantes. David empieza con preguntas dolorosas. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y termina con una declaración poderosa: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¿Notas el cambio? David no niega su dolor, pero tampoco lo convierte en su identidad. Él elige seguir cantando, y tú también. Puedes hacerlo, puedes llorar y cantar, puedes caer y adorar, puedes estar roto y aún así seguir siendo amado por Dios, porque tu tristeza no asusta al cielo, tu quebranto no cambia tu llamado, y tus lágrimas, como las de David, pueden volverse un cántico que sane no solo tu alma, sino la de otros. A veces, la tristeza más profunda no viene de perder algo, sino de perder la esperanza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con los dos discípulos en el camino a Emaús, narrado en Lucas 24:13-35. Era el tercer día después de la crucifixión de Jesús. Los rumores de la resurrección empezaban a circular, pero estos dos hombres no podían creer. La herida era muy reciente. El trauma de ver morir al Maestro aún pesaba sobre sus corazones. La Biblia dice que iban conversando y discutiendo entre sí, tristes, confundidos, cargados de pensamientos, como lo hace alguien que ha perdido el rumbo. Y entonces se les aparece un hombre en el camino, Jesús mismo. Pero no lo reconocen. ¿Por qué? Porque la tristeza puede nublar la visión espiritual. El dolor puede hacer que lo que está justo delante de ti, la respuesta, la esperanza, la salvación, pase desapercibido. Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:17. ¿Qué pregunta tan directa? ¿Te imaginas que Jesús te interrumpiera hoy y te dijera: ¿por qué estás triste? Ellos responden con frustración: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Lo ves? Esperaban, pero ya no esperan. Tenían fe, pero se les acabó. Esa frase, nosotros esperábamos, es la confesión de alguien que está emocionalmente exhausto, que ya no ve salida, que pensó que algo cambiaría y no cambió, que creyó y aún así sufrió. Jesús escucha y entonces comienza a explicarles las Escrituras desde Moisés hasta los profetas. Empieza a recordarles la historia, la promesa, el propósito, y sin que ellos lo noten, el fuego empieza a encenderse otra vez en el alma. Llegan a su destino, y Jesús hace como que se va, pero ellos le ruegan: quédate con nosotros. Y él entra, se sienta, parte el pan, y en ese instante se les abren los ojos. Era Él, Jesús, vivo, real, cercano. La esperanza que creían perdida estaba viva todo el tiempo.
Y entonces dicen una de las frases más poderosas del Nuevo Testamento: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. Eso es lo que ocurre cuando la presencia de Jesús toca una mente confundida y un alma deprimida. El corazón vuelve a arder. Hoy quizás tú también estés camino a Emaús, triste, desanimado, decepcionado, con una fe que ya no siente, con oraciones que ya no fluyen, con recuerdos de un Dios poderoso, pero con un presente lleno de silencio. Pero déjame decirte esto con el corazón en la mano. Jesús está caminando contigo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo reconozcas. Él va a tu lado, hablándote, enseñándote, revelándote poco a poco que aún no ha terminado contigo. Y si decides invitarlo a entrar, si le dices hoy, quédate conmigo, Jesús, vas a ver cómo se parte el pan, cómo se abren tus ojos y cómo tu corazón vuelve a arder con esperanza. Pensemos en la historia de Saulo de Tarso, un hombre cuya vida estaba envuelta en sombras y desesperanza antes de experimentar una transformación radical. Antes de ser conocido como el apóstol Pablo, fue un perseguidor feroz de los seguidores de Jesús, lleno de odio y oscuridad interior. Saulo vivía en un estado de confusión profunda, donde sus acciones parecían esconder una lucha interna que pocos imaginaban. Su corazón estaba endurecido, su mente llena de certezas equivocadas y su alma perdida en una noche sin estrellas. Pero algo extraordinario sucedió en el camino a Damasco, donde Saulo fue confrontado por una luz que no era de este mundo, la luz resplandeciente de Cristo. De repente, todo su mundo cambió. Lo que antes era oscuridad se volvió claridad. Lo que antes era desesperanza se convirtió en propósito. Saulo cayó al suelo, ciego, pero en esa ceguera física comenzó a ver con el alma. Experimentó un renacimiento, una nueva identidad que vino de la mano de la gracia divina. Esa experiencia fue tan profunda que no solo cambió su nombre, sino que transformó su destino para siempre. La historia de Saulo nos enseña que por más oscuro que parezca tu momento, Dios puede iluminarlo con su presencia, que no hay situación tan desesperada que Él no pueda cambiar, y que la transformación verdadera comienza cuando dejamos que la luz de Jesús nos alcance en medio de nuestra oscuridad. Si te sientes atrapado en la depresión, recuerda que Dios quiere darte una nueva visión, un nuevo propósito y una nueva esperanza. Así como Saulo, tú también puedes ser levantado, restaurado y enviado a cumplir una misión poderosa. La historia de José es un faro de esperanza para cualquiera que se sienta olvidado, abandonado o atrapado en circunstancias que parecen no tener salida. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado, vivió años en prisión, lejos de la libertad y la dignidad que su alma anhelaba. Sin embargo, en ese lugar oscuro, José no perdió la fe ni la esperanza. A pesar de su dolor y abandono, mantuvo su integridad y confianza en Dios, y fue precisamente en la prisión donde Dios comenzó a preparar su gran propósito. Mientras estaba tras las rejas, José interpretó sueños que nadie más podía entender. No solo eso, su fidelidad y sabiduría llamaron la atención de quienes le rodeaban, preparando el camino para su liberación y ascenso a la gloria. El relato de José nos muestra que, aunque hoy puedas sentirte preso en tus propias circunstancias, Dios está trabajando detrás de escena, que el lugar donde estás ahora no es tu destino final, que tu fidelidad en la oscuridad abrirá puertas que ni siquiera imaginas. En medio del sufrimiento hay un propósito divino que se está revelando. José no permitió que el abandono definiera su historia,
Y tú tampoco debes dejar que la depresión o la desesperanza roben el destino que Dios tiene para ti. Recuerda siempre, aunque esté en prisión, Dios puede hacerte un príncipe. Querido hermano, querida hermana, has llegado hasta el final de este viaje espiritual y quiero felicitarte de corazón. Muy pocas personas tienen la fortaleza y el compromiso de acompañar hasta el final un mensaje como este, cargado de verdades, que el Espíritu Santo ha puesto para sanar tu alma y encender tu esperanza. Al llegar hasta aquí, has demostrado que tu corazón sigue buscando, sigue anhelando esa señal divina, ese mensaje que transforme tu realidad y te saque de la depresión que te aprisiona. Quiero que sientas el orgullo de pertenecer a un grupo especial, a esos elegidos que no se conforman con vivir en sombras, sino que se atreven a buscar la luz, a no rendirse. Le invito a que, como muestra de tu compromiso y de que has llegado hasta este momento con fe, escribas en los comentarios esta frase que he creado para ti. He resistido en la oscuridad porque sé que la luz de Dios es mi guía. Quiero conocer los nombres de los valientes que hoy deciden no dejarse vencer por la tristeza. Compartir este video es un acto de amor y de obediencia, porque puede ser la semilla que Dios siembre en el corazón de alguien más que necesita esa palabra hoy. No olvides que suscribirte y dar me gusta no son simples clics, son herramientas que Dios usa para multiplicar su mensaje. Si aún no lo has hecho, te animo a hacerlo ahora mismo. Sentirás una mezcla de alegría y responsabilidad al saber que formas parte de esta comunidad que está creciendo en fe y esperanza. Reflexiona conmigo. ¿Qué es la fe sino una llama que debemos mantener encendida? Suscribirte y seguir este canal es como alimentar esa llama para que no se apague en medio de las tormentas de la vida. No hacerlo es como dejar que el viento la apague, y sabemos lo difícil que es volver a encenderla una vez se ha perdido. Te animo a que sigas viendo los videos de este canal, donde cada palabra, cada historia, es un alimento para tu alma cansada. No estás solo, y juntos podemos mantener la esperanza viva. Ahora te invito a que te quedes unos minutos en silencio, dejando que la paz que proviene de la música y la palabra de este video invada tu corazón. Aprovecha para elevar una oración de gratitud y alabanza al Señor por este día, por su fidelidad, por la oportunidad de seguir creciendo en Él. No pauses este video hasta que termine para que la conexión que has establecido con Dios no se rompa. Permanece en su presencia, siente su amor y permite que su paz te inunde completamente. Gracias por tu tiempo, tu fe y tu corazón abierto. Recuerda siempre, Dios está contigo y su luz vencerá toda oscuridad.